Muchísimas gracias a Carmen de Vega y a Carlos Castañeda por su impecable actuación con todos nosotros. Y bueno, quiero darles las buenas tardes, amigas y amigos, a todos los presentes, a colaboradores, colaboradoras y a todos los que habéis venido, os habéis acercado amablemente en un día como este de puente, que podíais haberlo dedicado a otra cosa, ¿no? Y sin embargo, pues habéis tenido a bien acompañarnos a todos nosotros en esta grabación o esta filmación del programa La Estantería. Ya sabéis que este es un programa especial. Digamos que sería el 94 y medio, ¿no? Porque el miércoles pasado se emitió el número 94 y la semana próxima, Dios mediante, se emitirá el número 95, pero esto ha sido un encuentro especial que hemos organizado, ¿no? Tanto el programa La Estantería como Inicto Oculi de Radio Progreso, pues para estar en vivo con todos nosotros y intentar conocernos mejor las personas que no teníamos la suerte de conocernos, ¿no? Sabéis que va a ser algo más breve de lo habitual y con una estructura pues un poco diferente, ¿no? Sencillamente os quería comentar que el primer programa de La Estantería pues se emitió, o por lo menos presentándolo yo, se emitió el 10 de febrero del año 2021. Ello, pues digamos, a partir de entonces se emitió de forma quincenal, descansando solo en la temporada estival. Y bueno, pues fue, digamos, un encargo, una sugerencia de mi querida amiga Inma Ferrero, con la que colaboraba desde hace bastante tiempo en la revista cultural del mismo nombre, Proverso, y bueno, que yo acogí pues con gusto, sabiendo pues que, hombre, que para que saliera una cosa en condiciones tenía que ser, la verdad, en aquellos momentos quincenal, por cuanto he estado trabajando hasta hace poco y en fin, y otros compromisos que tenía de vida, pues me hacían que para que saliera un programa en condiciones, pues tendría que ser al menos, no podía ser semanal, sino quincenal. Los primeros programas los dediqué a los autores clásicos, con intervenciones de profesores, de alumnos, de centros universitarios y de centros de enseñanza secundaria, sobre todo dedicados a la enseñanza de latín y del griego, porque era lo que me tocaba. Pero poco a poco empezaron a participar escritores y escritoras a los que pues yo los admiraba y entonces pues le pedía su colaboración y ellos de mil amores. Han sido en todo este tiempo, en estos 5 años, han sido muy pocas personas las que, digamos, me han dicho que no o me han dicho que más adelante hasta hoy, ¿no? Entonces, la verdad, la mayoría de la gente con una generosidad encomiable, la verdad, pues han querido participar en el programa. De esas personas, algunas les propuse participar regularmente y quisiera en ese sentido tener un recuerdo, por ejemplo, para otra Lourdes, ¿no? Aparte de Lourdes Delgado, de Lourdes Páez, pero Lourdes Madueño de Málaga, la escritora Lourdes Madueño, que estuvo también un tiempo acompañándome al comienzo, a la joven Umayma Aulat, una joven escritora tetuaní, pero afincada en Córdoba, o la escritora de cuentos infantiles Nerea Tejada. Para ello, pues tengo un recuerdo muy cariñoso y bueno, y precisamente pues querría hacerme reflejo también de o hacerme eco, ¿no? de esas palabras de Inma Ferrero, ¿no? Pues que considera que este programa pues es una invitación a lo que sería la amistad, ¿no? Algo parecido a tomarse un café con unos amigos. Eso es precisamente lo que he pretendido, ¿no? Ya saben ustedes que yo suelo empezar con un texto, ¿no? De un autor o una autora clásico moderno, lo que es el programa de La Estantería, y relacionado ese autor con una efeméride del día, ¿no? Y en ese sentido, pues debo recordar que tal día como hoy, 6 de diciembre, pero del año 1658, pues murió en Tarazona pues Baltasar Graciani Morales, jesuita y escritor español del Siglo de Oro,
que había nacido en Belmonte, en lo que se llamó después Belmonte de Gracián, en la provincia de Zaragoza, y que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Como sabéis, él escribió, por ejemplo, el Oráculo Manual y Arte de la Prudencia, el Criticón o la Agudeza y Arte de Ingenio. Y he querido traer un texto precisamente de esa primera obra del Oráculo Manual, ¿no?, que es una colección de 300 aforismos, donde ofrece instrucciones para el mejor vivir, ¿no? Y entonces este texto, que no es muy largo, dice lo siguiente. Él lo titula Saber usar de los amigos. Y dice: hay en esto su arte de discreción. Unos amigos son buenos para de lejos y otros para de cerca. Y el que tal vez no fue bueno para la conversación, lo es para la correspondencia. Purifica a la distancia algunos defectos que eran intolerables a la presencia. No solo se ha de procurar en ellos conseguir el gusto, sino la utilidad, que ha de tener las 3 calidades del bien. Otros dicen la del ente, uno bueno y verdadero, porque el amigo es todas las cosas. Son pocos para buenos, y el no saberlo elegir los hace menos. Saberlos conservar es más que el hacerlos amigos. Búsquense tales que hayan de durar, y aunque al principio sean nuevos, baste para satisfacción que podrán hacerse viejos. Absolutamente los mejores son los muy salados, aunque se gaste una fanega en la experiencia. Y acaba con estas palabras. No hay desierto como vivir sin amigos. La amistad multiplica los bienes y reparte los males. Es único remedio contra la adversa fortuna y un desahogo del alma. Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Y yo creo que es un texto muy apropiado precisamente para todos los que nos encontramos aquí hoy día y sobre todo pues aquellas personas que empezamos como colaboradores aunque nos conociéramos antes y hemos acabado, creo yo, como amigos, ¿no? Y bueno, pues quiero pasar a la presentación de los colaboradores. La más reciente es precisamente Loreto Pereira García, que es la escritora que no ha podido estar hoy con nosotros, que tiene una sección que ha empezado recientemente, en septiembre de este mismo año, su sección Un tiempo para leer, donde nos hace interesantes sugerencias literarias, como la que precisamente le vamos a escuchar ahora en este vídeo, ¿no?, que tenemos preparado sobre ella. Diremos sencillamente que es residente en Santa Cruz de Tenerife, de donde es natural, y bueno, entre otras cosas, ella es una depurada poeta en décimas, ¿eh? O sea, las décimas es un tipo de composición muy, vamos a decir, muy popular en las islas, ¿no? Aparte, narradora de originales microrrelatos, ¿no? Y bueno, una vez finalizada una fructífera carrera en la docencia, pues se puede dedicar a lo que ella quiere, que es el oficio de escribidora o escribiente, que son palabras textuales. Estuvo primeramente en el programa pues para hablar de ella sobre un premio que ella había acabado de ganar, ¿no?, que es el concurso de relatos organizado por Caixa Forum y Radio Nacional de España, con el programa Juntos Paso a Paso. Y precisamente, fíjense ustedes lo que son las cosas, que en octubre de 2024 estuvo en Sevilla, la única vez que estuve en Sevilla, a recoger este premio, pero claro, entonces no la conocíamos, ¿eh? Fue una cosa posterior. Bueno, pues escucharemos a bienvenida Loreto, amiga, un placer que nos acompañe esta tarde. Sean bienvenidos a Radio Proverso en el programa La Estantería y en particular a la sección de la que nos encargamos, que es Un tiempo para leer. Me hubiese gustado muchísimo estar con ustedes ahí hoy en Sevilla. No ha sido posible, pero estoy completamente segura que habrá otra oportunidad y nos veremos. El libro del que hoy venimos a hablarles se titula La tuerta, de María del Mar Rodríguez. María del Mar Rodríguez nació en Venezuela, pero es hija de palmeros que emigraron hacia aquel país, como tantos canarios, por la necesidad de buscar un futuro, de labrarse una nueva vida. Regresa a la isla a la edad de 2 años y allí en La Palma transcurre su infancia y su adolescencia. Ella es licenciada en psicopedagogía y ha dedicado la mayor parte de su vida a la docencia. Le apasiona la escritura, para ella es una necesidad, y en esta historia
Ella quiere retratar la vida de unas mujeres y hacerlo con justicia. La Tuerta es una historia de supervivientes que hicieron todo lo posible por olvidar y, por supuesto, por seguir adelante. Habla de todo aquello que desaparece, de todo aquello que se derrumba, de las historias contadas y de las historias no contadas, de aquellas que nos escondieron. Es la foto de un país roto, de un país que pasa por la miseria con dos bandos, los vencedores y los vencidos. Y habla de esas mujeres que perdieron, pero que son doblemente víctimas y cuyos cuerpos se vieron obligados a sufrir una barbarie y una crueldad inmensa. Les voy a leer la contraportada. Durante los años 1946 y 1947, periodo en el que se desarrolla la historia de la Tuerta en la isla de Tenerife, la población soporta una profunda crisis económica, también de subsistencia, en un contexto de escasez crónica de alimentos, que es la prioridad para sus habitantes. En estas circunstancias en las que se grita por hambre y se calla por miedo, las perdedoras entre todos los perdedores son las mujeres con sus hijos e hijas, y una frase repetida en la época por aquellas que se ven abocadas a ejercer la prostitución se convierte en toda una declaración de intenciones y de motivos. Por los hijos. Esto se hace por los hijos. Burdeles y prostíbulos conforman un entramado despreciado socialmente, pero aceptado como necesario, en el que muchas de ellas rinden tributo al principio de la supervivencia. En Santa Cruz de Tenerife, la prostitución se ejerce principalmente en la calle de Miraflores, que es conocida como la calle de las niñas. En el libro se habla de la falsa moral de la época, del hambre, de la necesidad y del horror de todas estas mujeres cuya vida fue cruel, dura, como dijimos antes, y muy injusta. Es una novela intensa que lo que se preocupa es de reflejar el día a día de las protagonistas, bueno, en especial de la protagonista, de su doble vida, la del prostíbulo y la que comparte en su humilde casa, con su hija y con su tía, que desconocen, por supuesto, cuál es el trabajo al que ella se dedica de noche y tampoco sabe la procedencia del dinero que lleva a casa para poder alimentarla. Es una novela, como dijimos, que quiere hacer justicia para mostrarnos la valentía de la vida de un grupo de mujeres que en aquellos años, en los años 40, se vieron obligadas a vender su cuerpo para dar de comer y para comer ellas mismas. Mujeres humilladas, pero por supuesto que nunca perdieron ni el coraje ni la dignidad. En el transcurso de la lectura hemos llorado con todas ellas, nos hemos asustado con ellas, hemos vivido los peligros con ellas. El lenguaje que utiliza la autora es descarado y descarnado. Son diálogos, por supuesto, llenos de insultos y de palabras soeces que lo dicen todo acerca de cómo era el ambiente del burdel. Sin embargo, no llega a molestar, porque te sitúa también en el contexto que entiendes que es ese lenguaje propio que ella emplee para dar verosimilitud a la historia. La narrativa nos cautiva desde el primer instante y como tantas veces nos atrapó de tal manera que queríamos continuar con la lectura. Cayó en mis manos gracias a mi exalumna Gara, que me dijo: lee el libro con el que he llorado, con el que he sufrido y con el que he sido capaz de conocer hechos que para mí eran tan desconocidos. Y bueno, hoy se lo agradezco porque la verdad que ha sido una lectura muy intensa y una lectura que me ha hecho conocer la historia de mi propia tierra. Les aseguro que ahora, cuando voy por aquellas calles que suelo recorrer con bastante frecuencia, escucho con mayor atención, miro con mayor atención, piso aquellas calles y me imagino a todas las protagonistas de este libro recorriéndolas con aquel sufrimiento y aquel miedo que las paralizaba y que, por otro lado, también las obligaba a moverse para poder sobrevivir. Es una historia conmovedora y, bueno, ojalá
tengan deseos de leerla, porque estamos seguros de que van a disfrutar con ella, tanto como lo hemos hecho como nosotros. Nos queremos quedar con una frase final que dice: no hay que pensar, lo que nos queda es vivir. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Les doy un beso enorme desde la isla de Tenerife. Disfruten del día, pero sobre todo disfruten de la literatura. Mi recomendación siempre es que lean. La lectura abre el alma, abre la mente y es el camino de luz y de verdad. Así que un beso para todos y hasta pronto, hasta la próxima sección de Un tiempo para leer aquí en Radio Proverso en el programa La Estantería. Un abrazo para todos con sabor atlántico. Bueno, pues hasta aquí nuestra queridísima y admirada Loreto Perera con su sección Un tiempo para leer. Y ahora quiero presentarle pues a otra colaboradora del programa, ¿no?, que con su sección Historia de cronopios y de famas, pues la verdad hace una reflexión en cada espacio pues de una serie de autores modernos, sobre todo modernos y contemporáneos, autores y autoras, y como son a lo mejor Susan Sontag o Juan Gelman, Germán Hesse, Albert Camus, Byung-Chul Han, que como sabéis es el último premio de humanidad de Princesa de Asturias, y que bueno, que nos ha dejado, en fin, le podríamos dedicar a este hombre, estará de acuerdo Lourdes, le podríamos dedicar un espacio completo, que en fin, que ella prácticamente lo hizo, y además le dedicó un programa antes de que a este hombre se le concediera este premio. Ella es Lourdes Delgado, es licenciada en Filología Hispánica, tiene su sección Historia de cronopios y de fama dentro de La Estantería desde el 24 de abril de 2024 y había estado ya anteriormente, en octubre de 2023, para hablar de su libro Zona Cero. Este libro es un libro de relatos que aborda la devastación tanto a nivel global como a nivel personal. De hecho, está dividido en dos partes, en la que la primera pues habla, vamos a decir, a nivel global de una serie de acontecimientos históricos pues especialmente trágicos, y eso lo conecta en la segunda parte con una serie de evocaciones, vamos a decir, personales. He tenido la suerte de presentar su libro en diferentes foros, como por ejemplo en el Ateneo de Sevilla, una vez que lo sacó. Quien me habló primero de ella fue nuestra querida amiga común, Juana Rodríguez Macías. Me dijo, por favor, escúchala, léela. Yo al principio no le hacía caso, pero después, pues cuando me puse a ello, ante su insistencia, digo, si me lo recomienda Juana Rodríguez, pues será algo importante. Y desde luego, pues miren ustedes, aquí está. Ya llevamos bastante tiempo juntos y bueno, y por supuesto, más que simple colaboración, pues pienso que es una profunda amistad provechosa del modo del que antes hemos hablado nuestro querido, admirado Baltasar Gracián. Bueno, pues Lourdes, en principio, ¿por qué Historia de cronopios y de fama? ¿Por qué ese título para el programa? Bueno, porque en realidad, bueno, tengo muchos padres literarios, ¿no? Pero Cortázar para mí es uno de mis preferidos, y bueno, ya a mí me rondaba en la cabeza mientras que yo escribía Zona Cero, de viendo los youtubers y eso, de hacer, te lo comenté, de hacer un programa con ese título, haciendo lo que yo hago con él en La Estantería. Y bueno, un día hablando así, digo, pues podrías meter este tipo de sesión en tu programa, y me dijo, pues lo haces tú. Y no me puso pega ninguna, la verdad me dio absoluta libertad, tanto desde el título, o sea, elige el título, en la temática. Yo tengo dos vertientes, ¿no?, en ese programa. Tengo dos obsesiones. La primera de todas es el sentido de la vida. O sea, yo busco permanentemente, tengo 47 años y todavía sigo buscando el sentido de la vida.
Y por eso los autores que aparecen siempre en el programa, o sea, la perspectiva que yo le doy va por ahí, ¿no? Como son personas rotas, Hermann Hesse, Camus, me gusta partir de la biografía para llegar a la obra. Hay mucha crítica que no está de acuerdo con eso, ¿no? Y consideran que son dos cosas separadas, y yo, para mí, no. La biografía determina luego la obra totalmente de un autor y su pensamiento. Camus, sin su tuberculosis, sin su pobreza, sin sus orígenes, sin su madre sorda, tenía una madre sorda, sin su abuela con cáncer, no hubiese escrito, o sea, reversionado el mito de Sísifo, no le hubiese dado ese sentido al absurdo de la vida, ¿no? Él aprendió en su casa, eso lo cuento yo en el programa, como ante una vida sin sentido, el sentido de levantar esa piedra condenada es esos segundos, decía él, cuando estamos arriba de la cima, esa piedra se va a caer, esos segundos en los que tú puedes contemplar, decía, el paisaje. Eso es el sentido de la vida. Nietzsche decía algo parecido. O sea, Nietzsche decía que el sentido estaba en realidad en el esfuerzo que nosotros realizamos, ¿no? Entonces yo voy buscando en cada autor que se ha roto, en cada autor que se ha extraviado y se ha perdido como yo, y que ha habitado la zona cero, pues cómo ve la vida y cómo sale del laberinto, ¿no? Y eso es lo que voy haciendo en mi programa. Y luego la otra línea que sigo, que él no me ha puesto nunca, no me ha coartado ahí, yo soy muy cañera, es mi línea justicialista, mi línea, y entonces por eso me gusta tratar a filósofos, o sea, me gusta que la gente despierte, ¿no? Que cuando cogí a Byung-Chul Han, que todavía no... lo cogí mucho antes de que le dieran el premio, eso, efectivamente. Porque yo en ese momento me sentía muy cansada, muy sobrepasada por la vida, y entonces empecé a leer a este filósofo, y con La sociedad del cansancio me abrió la mente. Dije, ahora sé lo que me pasa, pero lo que me pasa a mí le pasa a mucha otra gente. Me voy a ver a la radio, voy a hacer que la gente despierte idea de dónde estamos. O cuando llevo a Orwell, no estamos en democracia, estamos en un totalitarismo, y a través de 1894 yo cojo a Orwell, y entonces tengo esas dos obsesiones, y ahí es lo que intento de transmitir con mi programa, y porque él me ha dado confianza. Yo soy una persona súper insegura, estoy aquí y estoy súper nerviosa, y él me ha dado libertad, confianza, y bueno, ahí estamos con la historia de los cronopios y de la fama, y espero que cuando me escuchéis todo, porque creo que en algún momento, o sea, nosotros nacemos, como decía Camus, aquí nos arrojan al mundo, como decían los existencialistas, y en un principio uno empieza a vivir por inercia con el piloto automático, pero llega un momento, como decía Nietzsche, estamos en una cuerda, ¿no? Estamos en una cuerda como los funambulistas, haciendo equilibrio, no nos damos cuenta, y vamos a la oficina, como decía el extranjero, ¿no? Vas a la oficina, comes, te vas a casa, descansas, y llega un momento en el que esa cuerda en la que estamos se rompe. Se rompe siempre con una pérdida. El hombre está hecho de pérdida, vamos perdiendo continuamente cosas. Y cuando se pierde algo, nos entra la sensación de muerte. Y cuando tenemos esa sensación de muerte es cuando tenemos conciencia realmente de que estamos, o sea, de que el tiempo que tenemos aquí es finito, de que somos seres, como decía Martin Heidegger, para la muerte, y es cuando empieza el conflicto. La muerte y la soledad están unidos, y muchos de mis autores tratan eso. Algunos, bueno, pues ante ese problema, como Hermann Hesse, se transforman en lobos esteparios, intentan salir como pueden. Él lo consiguió al final con la espiritualidad, un hombre muy atormentado. O bueno, tenemos Sábato, que también lo tratamos, el túnel, que se quedó en el túnel. Para mí se quedó ahí un hombre que diariamente quería morirse, tenía muchísimas depresiones, se quiso suicidar durante toda su vida, no supo cómo relacionarse, es muy difícil relacionarse con la otredad,
que es lo que nos salva de la soledad, pero el otro es otro y es súper difícil. Y Sábato se pasó, o sea, al final duró 100 años, yo me río irónicamente, digo, un hombre que se quiso morir toda la vida en ese túnel, buscando ventanas por donde comunicarse con el mundo, y al final duró 100 años, ¿no? Y un hombre como Camus, que al final encontró la salida al absurdo de la vida, se murió en un accidente de coche cuando le dieron el Nobel, o sea, cuando mejor estaba, ¿no? Y bueno, de eso trata, no me quiero seguir enrollando, de eso trata mi sesión, en realidad de buscar el sentido de la vida, que creo que, como dijo Camila, la vida en realidad no tiene sentido, el sentido de la vida es muy personal, cada uno tiene el suyo propio, y últimamente pienso que la vida son 24 horas, ese es el sentido que le estoy dando ahora, y bueno, que en esas 24 horas hay pequeñas cosas que son las que nos salvan, las que nos dan ese sentido, y mañana cuando nos levantemos el sentido será diferente, como decía Walt Whitman, no, hoy sé quién soy, pero mañana no sé qué yo seré, ¿no? O sea, soy un yo cada día, ¿no? Diferente. Pues el sentido va por esa línea. Exactamente, pues muchas gracias por tus reflexiones. Podéis hacer una idea de la profundización en las lecturas, no ya solo en la biografía, sino en esa conexión tan importante entre la biografía y la obra de un autor. Que hace ella en cada programa. Ahora que hemos hablado de Byung-Chul Han, pues que como todos sabéis, pues no solo es un escritor, sino es que es teólogo cristiano, ¿no? Pues precisamente me hizo gracia, me hizo un poco de triste gracia, ¿no? Aquello que dijo no hace mucho, pues precisamente de que el rosario de nuestro tiempo es el móvil y que los likes, los me gusta, son una especie de amén, ¿no? a todos nuestros actos y nuestras palabras con esta sociedad hipertransparente de la que habla, ¿no? En fin, ya si nos ponemos a hablar de la sociedad líquida, pero eso Bauman también en otro programa, ¿no? Pues nada, y ya por último, pues tenemos digamos al colaborador más antiguo en la estantería, que es mi querido compañero José Manuel Martínez Arias, toda una institución en el Instituto Julio Verne. Él es profesor de filosofía. Su espacio se llama El Rincón de las Historias, y la mayor parte de sus historias son algo descarnadas y hermosas a la vez. O sea, yo muchas veces termino pues su presentación diciendo que son historias que no nos dejan indiferentes, y así es. Hoy no va a leer alguna de ellas, pero antes quería comentar solo una cosita. Y tengo que decir, hombre, que la verdad me muero a veces de celo cuando voy a Jaén, ¿no? Ya te lo he dicho, a tu hija se lo dije también un día, ¿no? Cuando voy a Jaén, pues allí hay una serie de personas, ¿no? En Úbeda vamos todos los meses de junio, este año además iremos en marzo, Dios mediante, ¿no? Y allí pues nada, hay personas que me dicen que lo mejor del programa, Lourdes Delgado y las historias de José Manuel. Y digo, me cago en la leche. Digo, bueno, ¿y yo qué, no? Entonces, pero hijos, son de verdad historias que tiene una gran cantidad de seguidores, como mi querido amigo José Pedro Jiménez, que es músico y poeta allí, ¿no? En Jaén. Bueno, ya el día que vayamos a Jaén, a ver si hacemos un programa allí, ¿vale? Yo me quedaré en el hotel, yo dejaré allí porque soy verdaderamente lo... Ya nos está liando. Sí, no, yo ya os dije que algo nos teníamos que inventar para... En fin, bueno, él está conmigo desde octubre de 2021. Ya son 5 temporadas. O sea, 5 temporadas, pero imagínense ustedes cuántas historias ha contado este hombre. Pero lo más curioso es que él ni ha publicado ni quiere publicar nada, sino que escribe sobre todo para él y para la estantería y para sus amigos. Cualquier día voy a coger un cuento suyo, lo voy a presentar a un concurso, con su nombre por supuesto, no me quiero hacer pasar por él, y le van a dar pues, un premio, vamos, o sea, o una sucesión de premios, van a decir que como este hombre no ha habido ninguno hasta ahora. En fin, bueno, pues yo nada más que quería preguntarte, que tú eres profesor de
de filosofía, ¿no? Y como docente que somos, ¿no? Pues te quería preguntar, ¿cómo ha sido la evolución del alumnado en estos años respecto a la asignatura? Eso es larguísimo, es larguísimo. Además, ten en cuenta, yo llevo ya 35 años en la docencia, pero 30 años en el Julio Verne. O sea, yo he visto la evolución del instituto en los últimos 30 años del alumnado. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? El barrio era un barrio reivindicativo, los alumnos eran mayores, yo creo, y ahora está más infantilizado, yo diría, ¿no? También tiene cosas buenas, quiero decir, los cambios educativos también han servido para muchas cosas, ¿no? Ahí habría mucho que decir, mucho que contar, ¿no? Sobre tu relato, José Manuel, hay que lo he comentado muchas veces contigo, no es que haya un fondo autobiográfico exactamente, sino que toma referencia de situaciones que tú has conocido y personas que has conocido. En algunos sí, es verdad que en algunos no son relatos biográficos ninguno, ¿no? Pero sí que es verdad que hay escenas que sí son recuerdos que uno tiene, claro. Pero yo creo que eso forma parte de la forma en que yo me siento para escribir un relato, ¿no? Yo cuando escribo un relato lo que tengo en la cabeza es una idea, a veces una frase, a veces una palabra, una escena, una imagen, y a partir de ahí dejo que se vaya desenvolviendo y va brotando espontáneamente, digamos, sola, ¿no? A lo mejor el recuerdo último o el punto primero del que parte el relato sí puede ser algo autobiográfico, que no siempre lo hay, casi nunca lo es, pero queda completamente difuminado en la propia historia, ¿no? No tiene nada que ver con lo que uno vive, ¿no? Es verdad que uno se refleja en lo que escribe, pero no es lo que escribe, claro. No obstante eso, hay una serie de personajes que tú conociste, ¿no? En tu niñez, en tu Sí, claro. adolescencia, allí en un barrio de Sevilla, en una barriada de Sevilla, ¿no? Pues, ¿qué historia nos traes hoy? Bueno, pues la de hoy, yo creo que cuando nosotros nos conocimos en el año 21, yo ya te conté que había creado un grupo de cuentistas, somos unos cuantos amigos, 8 amigos, que nos reuníamos una vez al mes aproximadamente, y escribíamos Exactamente. nuestros cuentos. Y por eso tú tomaste contacto conmigo, me pediste que te enviase un cuento y a partir de ahí ya hasta hoy, ¿no? Y los primeros cuentos los tengo aquí porque me he olvidado. Tú empezaste en esa fecha, en octubre de 2021, con Nocturnos y Ed Eternidad Deterioros. Correcto. Fueron tus dos primeros cuentos. Sí, porque al principio presentaba 2 cuentos en cada programa, que era, Un monstruo. que era demasiado. Ya lo hemos dejado en una historia cada 2 semanas. Monstruo de la Tenía creación. un grupo que escribíamos de vez en cuando, nos reuníamos una vez al mes, lo leíamos. Un grupo muy tímido que no tampoco quiere publicar ni quiere nada de eso. Eso ya fue poco a poco decayendo, todavía no está muerto definitivamente, pero está casi moribundo. Y el relato que traigo hoy es precisamente el que quiero presentar la semana que viene con este grupo. Muy bien. La idea salió hace un par de meses y a partir de ahí pues ha surgido un relato, ¿no? Ahora os lo contaré, ¿no? Nace a partir de unos versos, es el punto de partida del relato, unos versos de Ángel González. Y a partir de ahí pues creo el relato, ¿no? Muy bien. Algo Pues de- si quiere leerlo. Vamos a ver, estos son unos versos, el título del cuento es un par de versos de Ángel González. Dice, el título es Si tú me olvidas, me quedaré muerto. Os voy a leer primero el poema y después a partir de ahí ya empiezo el relato, ¿no? El poema de Ángel González dice, yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre oscuro, torpe, malo el que la habita. El poema de Ángel González, que es maravilloso, ¿no? Y ahora ya empiezo con el relato. Os cuento primero, he querido darle una nueva oportunidad a los versos. Si tú me olvidas, quedaré muerto. Quiero decir, si te recuerdo y mientras te recuerde, aunque sea en mis sueños o en mi imaginación, tú seguirás viva. Todos tenemos sueños recurrentes, decía el que parecía más viejo de los dos mientras se pellizcaba la palma de una mano con los dedos de la otra. Pero esto no es importante, seguía diciendo. El otro hombre, enmudecido, contribuyó con su atención a la prolongada expansión del silencio por el lugar. Sabía, quizá, que después de este largo silencio, como de otros anteriores de los que había podido participar, el viejo comenzaría a decir a borbotones todo aquello que de otra manera no hubiera podido expulsar de su boca.
Sus ojos acuosos no parecían corresponderse con un rostro que comenzaba a adquirir un ligero tono púrpura. Después, como deseábamos, el más viejo de los dos, de nuevo, siguió hablando. Los sueños recurrentes son siempre iguales entre sí, pero los sueños nuevos, son únicos y en realidad son misterios por resolver. Silencio. ¿Y cuál ha sido su sueño de esta noche, don Manuel? ¿Podría contármelo?, preguntó el otro. El más joven de los dos sabía que el viejo podría contarlo sin dificultad, si fuera el caso de que lo llegara a recordar. El problema, lo sabía bien, era que tal vez ya no lo recordase con claridad, o que el sueño se hubiera visto contaminado de otras imágenes apócrifas, exteriores al propio sueño, ensuciándolo. Esto hubiera impedido al viejo su descripción. Manuel, despacio, empezó a narrar, y yo, allí presente, situado detrás de ambos ancianos, pude escuchar todo el relato. Lo he transcrito tal cual lo oí. Las contradicciones o saltos en el mismo no son míos, sino del propio relato y del relatador. A mí me pareció un sueño necesario, por ello lo cuento y lo escribo, pero ustedes, lectores, podrán juzgar esto una vez leído. Lo primero que recuerdo, comenzó diciendo Manuel, es un leve y ligero perfume de incierto origen. Yo diría que era un perfume triste, como el que queda atrapado en los cajones de una cómoda vieja y cerrada por muchos años, y de pronto fuera liberado cuando alguien, sin intención, sin esfuerzo incluso, sin generosidad, sin ganas, decide hurgar en el interior de esos cajones. Este perfume fue expandiéndose y llegándome lentamente, como si viniera a mí desde muy lejos, como anunciándose, como queriendo llamar levemente mi atención, dijo Manuel sorprendido. El lugar era cualquiera, indescifrable desde el primer momento. Tal vez la habitación superior de una casona deshabitada, o un taller mecánico abandonado y cubierto de polvo, o un sótano con un minúsculo tragaluz que filtrara un delicado rayo de sol. Después pude reconocer una calle, pero esto fue después, una ronda, o tal vez un bulevar, con naranjos plantados en su paseo central, frecuentado en otro tiempo pasado, creo, e incluso después, más adelante en el sueño, y en su lógica absurda, llegué a distinguir una calle más, actual, de hoy, muy ancha y abierta, al borde de un río, pero esto fue, como digo, más tarde. Desde muy lejos, desde el fondo oscuro de la noche, fue aproximándose el rostro claro, fantasmal, de una mujer. Conocía a esa mujer, sabía quién era, pero no era el rostro que yo recordaba. Sin duda, era el rostro de Sofía, su cara angulosa, adusta, y su recta y pausada manera de andar viniendo hacia mí, pero al mismo tiempo alejándose de mí. No tenía ninguna duda de que era ella, aunque su rostro no era el de entonces, el que yo tan bien conocía de 30 años atrás, sino el que quizá tendría ahora, el que no he llegado a ver nunca más que en este sueño. Era un rostro bello aún, dijo, como fuera el de entonces. Bellos eran también sus pasos cuando se aproximaban hacia mí. Quise creer, o tal vez creí en el sueño, durante el sueño. Pude sentir cómo depositó su mirada sobre mis ojos. Pude sentir su peso cayendo de golpe sobre mí. Pero yo no llegué a ver sus ojos, porque no quise, o no supe, o no pude mirarlos de frente. Se colocó a mi costado y agarró mi mano con la suya. Era una mano descarnada y fría. Comenzamos a caminar por ese bulevar primero
que había creído reconocer. Era este un deambular sin rumbo, un no saber a dónde ni por qué. Después empecé a sentir cómo me subía el deseo de ella o por ella, irresistible, impetuoso. Cuando detuvimos nuestro andar y apretó con tantas fuerzas mi mano que me obligó a girarme hacia ella, acercó sus labios a los míos, fríos y secos, y este beso, que nació en ese instante, se prolongó en el tiempo, igual que hace un momento, en esta vida real, se prolongara el silencio y se extendiera por este lugar como antes en ese otro tiempo del sueño. Después de este beso generoso, lento y triste, nos encontramos de nuevo andando. Pero ahora con rapidez, corriendo, diría, en la otra calle, la actual, al borde del río. Corríamos y tropezábamos sin rumbo igualmente. Estuve a punto de caer en varias ocasiones. Mi respiración asmática me pedía parar. Nada de palabras, nada de miradas entre ella y yo. En este sueño silencioso, yo la sentía a ella, a Sofía, la de ahora, o la de entonces, seguía diciendo Manuel, el más viejo, entregada como nunca había llegado a estarlo con nadie, como yo siempre había imaginado en secreto. En un momento de reposo, sofocados, junto a una pared rugosa y oscura, nos detuvimos frente a frente. Yo observaba cómo ella levantaba sus codos por encima de su cabeza, con las manos anudadas en su nuca, como sujetándose el cabello. Era esta una imagen plenamente sexual, confesó Manuel. Después de esta entrega amorosa, Sofía, su rostro, el que debía ser ahora, se desvaneció en la noche, como se desvanecieron también la calle al borde del río, sus manos, la noche misma, sus brazos levantados, sus ojos, su vestido negro, y con ellos también mis manos y yo mismo en el sueño, o tal vez el que yo fuera entonces, el que hubiera querido ser, el que de hecho sea. Solo quedó quieto, paralizado en el aire frío de la madrugada, el leve y lejano, triste perfume, el perfume etéreo y dulce de mi amor. Una peculiar historia de amor. Pues nada, y ya para terminar este programa especial, pues sencillamente hacer referencia a una efeméride que se nos quedaba en el tintero, pero que he querido dejar hasta el final. Muchos de vosotros sabéis que hoy se celebra también en el Santoral, pues el santo de San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari. Precisamente este San Nicolás, que por medio de, digamos que de su unión, de su mezcla con la idea del Sinterklaas, ¿no? que es un elemento de la mitología pues nórdica, pues dio lugar a ese Santa Claus, ¿no? tan popular hoy, ¿no? Y entonces me gustaría sencillamente pues dedicarle unas cuantas palabras. Era natural de Patara, ¿no? Donde nació, después murió un 6 de diciembre de 343 en Mira, también en lo que sería la actual Turquía. Lo que pasa es que sus restos fueron llevados a Bari. Entonces, el caso es que empezó la imagen de Nicolás, ¿no?, a hacerse célebre en el norte de Europa. Tengo que decir sencillamente, como me gusta tanto la etimología, y es una de las secciones del programa, que Nicolás viene de Nike, que es victoria, y Laos, que significa pueblo, en griego, ¿no? En griego, Demos no es exactamente pueblo, es la zona de una ciudad, aunque después pasó a convertirse también a significar pueblo. De Laos, por ejemplo, pues viene sencillamente laico en español, digamos por contraposición a clericós. O sea, una cosa es ser laico, ser miembro del pueblo normal y corriente, del Laos, y otra cosa es ser clericós, que viene de la palabra cleros, que es la herencia que cada uno recibe de sus padres. Ese es el cleros. Entonces, para reseñar el carácter de depositario de la tradición cristiana, tenemos a lo que sería hoy los clérigos.
¿no? En fin, es un tema interesante de las etimologías que ya saben ustedes que me encantan. Y bueno, y sencillamente lo que tengo que deciros de San Nicolás es que a partir del siglo XV hubo una serie de costumbres en las iglesias de lo que serían los Países Bajos, que depositar una serie de zapatos, ¿vale?, para que los ciudadanos pudientes pues depositaran las dádivas o regalos que después, en dinero, materiales, que después se iban a repartir entre los más pobres de las ciudades, ¿no? En el siglo XVI esa costumbre de poner los zapatos en la iglesia pasó a las casas, y entonces pues se decía que era San Nicolás el que traía los regalos y lo ponía en los zapatos. Cuando vinieron los inmigrantes holandeses y fundaron en el siglo XVII Nueva Ámsterdam, que ya sabéis que Nueva York, bueno, pues llevaron, digamos, la figura de San Nicolás, ¿no?, allí. Y bueno, ¿por qué esta raíz? Bueno, porque San Nicolás tenía la fama de ser un santo muy generoso. De hecho, es patrón de los marineros, de los cerveceros, pero también de los niños. Pero sobre todo hay una anécdota, y es que se decía de él que durante 3 noches consecutivas depositó 3 bolsas de oro, cada bolsa una noche, en casa de una familia cuya hija mayor, al no tener medios, esas 3 familias, para seguir adelante, pues no tenía otro remedio que, digamos, esa hija mayor de cada una de estas familias, pues, de meterse a ejercer el lenocinio, o sea, la prostitución, ¿de acuerdo? Así que esa leyenda nos dice que salvó a estas 3 niñas de ejercer la prostitución, y a partir de ahí, pues se empezó a considerar como el patrón de los niños. Dentro de unos días, unos celebrarán San Nicolás, otros los Reyes Magos, y hay casas en que los dos, siempre habrá un detalle el 24, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué competir con nuestros Reyes Magos, de los que os diré. Ya les dediqué un programa a los Reyes hace años, que donde únicamente aparecen los Reyes Magos en la Biblia es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2 y los versículos 1 al 12. Y ahí ni dicen que eran 3, ni dice que era 3, ni que cada uno era una raza, ni nada de eso. O sea, ni que eran reyes, Lo único que dice es que 3 magos visitaron al niño Jesús, y ya está. Ya lo que cada uno era de una raza y todo eso es la Edad Media, y que eran 3. De hecho, antes de decir 3, pues en la Alta Edad Media se pensaba que eran 5. Y así están representados en los mosaicos. Así que sea San Nicolás o sean los Reyes Magos, de verdad, que os deje a cada uno de ustedes, no solo a ellos, sino a todos vosotros, pues lo que de verdad se hayan merecido vuestros corazones, que seguramente habrá sido algo bueno. Muchas gracias por estar ahí, y me queda solo presentar pues la segunda actuación de nuestros queridos amigos Carmen de Vega y Carlos Castañeda. Muchísimas gracias, y muy pronto, como digo siempre, volveremos a escucharnos.